Aquí inicia La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente, con Alfonso Villalpando. El objetivo principal de este video es mostrar lo que fueron las Inquisiciones. El término Inquisición o Santa Inquisición se refiere a los tribunales eclesiásticos dedicados a la supresión de la herejía, esto es, el delito contra la fe y el dogma oficial y principalmente en el medioevo. Concebir la Edad Media sin la Iglesia es imposible. Ella jugaba un rol fundamental. La sociedad medieval era una amalgama en la que la Iglesia, el Estado y la sociedad constituyen una sola entidad religiosa, que se conocía con el nombre de cristiandad. Es por ello que todo ataque que afectara a uno de estos tres aspectos se consideraba un atentado contra el Estado. Así, uno de los roles de la Inquisición, por supuesto no el único ni el principal, fue la defensa de este Estado. Tanto es así que quienes muchas veces pedían al Papa la creación de tribunales inquisidores eran los propios reyes, para defender la seguridad de su territorio en peligro frente a ciudadanos que desafiaban la unidad del reino. Pero desde bastante antes de que la Inquisición fuera creada, ya en el siglo IV se autorizaba y justificaba la tortura y la muerte por razones religiosas. Pero dejemos que el padre Elpidio Las Otras, asesor en temas religiosos de la Fosa Escéptica, nos ilumine al respecto. El más famoso santo de la Iglesia antigua, Agustín de Hipona, padre de la Iglesia, escribió esto. Recuerda todos los posibles martirios, compáralos con el infierno y ya puedes imaginarlo todo fácilmente. El torturador y el torturado son aquí efímeros, ahí eternos. Lo que aquí sufra el ser humano supone una cura si se corrige. Pues los católicos interpretaron esto como que podían maltratar cuanto quisieran y que carecía de importancia comparado con el infierno. Hasta se consideraba una cura y lo que parecía persecución de herejes, judíos, paganos, apóstatas y otros disidentes, en realidad era solo amor, exclusivamente amor, buscando la salvación de los descarriados y su retorno a la fe verdadera y el premio eterno. El nombre de Dios y de su amor infinito justificaban los crímenes más espantosos. San Agustín inspiró a muchos inquisidores que justificaban sus atrocidades, invocando en parte a este santo. Todos los historiadores concuerdan en que la Inquisición inicial nació por iniciativa del Papa Lucio III y del emperador alemán Federico I para combatir el movimiento herético de los cátaros o albigenses que desconocían la autoridad papal, eran contrarios al lujo, a los santos y a la adoración de estatuas y de reliquias. El movimiento se propagó durante el siglo XII por Europa occidental y llegó a transformarse en insurrección abierta contra los señores feudales. En el año 1198, el Papa Inocencio III designó legados apostólicos con plenos poderes que se convirtieron en los primeros inquisidores papales. En 1199, este Papa decretó la herejía como un crimen. El primer inquisidor nombrado por el pontífice fue Domingo de Guzmán, que estableció su tribunal en Toulouse. En 1231, el Papa Gregorio IX, bajo su directa supervisión, la decretó para toda la Iglesia. Considerando que los tribunales episcopales habían fracasado, otorgó a la Orden de los Dominicos, acompañados más tarde por los franciscanos, el poder de crear tribunales inquisitoriales. Con este decreto se fundó un nuevo tipo de funcionario, un investigador cuya autoridad derivaba directamente del Papa, de cuya decisión no había apelación y que actuaba de acuerdo con el modo eclesiástico tradicional del procedimiento inquisitorial. Durante muchos años se llevaron a cabo las más atroces torturas contra los herejes. En 1252, el Papa Inocencio IV autorizó el uso de la tortura para obtener confesiones, pero recomendaba a los torturadores que no se excedieran al punto de mutilar
o de matar al reo. A comienzos del siglo XIII, la Inquisición ya funcionaba en Francia, Italia y Alemania. A partir de 1249 se desarrolló paulatinamente en el Reino de Aragón. En 1478, con la unión de Aragón con Castilla, pasó a llamarse Inquisición Española. A diferencia de la medieval, estaba bajo la autoridad de los reyes católicos, en quienes el Papa había delegado todo lo referente a la herejía en los dominios de su reino. Luego su ámbito de acción se extendería a otras tierras hispanas y a los territorios colonizados en América. En ese 1478 los monarcas crearon el Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición Española con el objetivo de mantener la ortodoxia católica y la unidad religiosa en su reino, terreno que estaba repleto de falsos conversos judíos y moros. A raíz de un informe realizado por el arzobispo de Sevilla, los monarcas solicitaron al Papa Sixto IV permiso para construir este órgano en la corona de Castilla. Ciertamente muchos de los judíos conversos lo habían hecho más por miedo que por fe, y su cristianismo era poco ortodoxo y claramente fingido. La envidia y la codicia de muchos cristianos viejos que vieron cómo los nuevos conversos podían ocupar sus lugares en la sociedad, les animaba a buscar en estos cualquier defecto y a seguir hostigando a los judíos que aún no se habían convertido. En 1481 se celebró el primer auto de fe en Sevilla, a raíz del cual fueron quemados vivos 6 judíos. Sin embargo, los escasos resultados no eran los deseados por los reyes católicos, quienes, buscando incrementar el acoso contra los conversos, nombraron a Tomás de Torquemada para el cargo de Inquisidor General de Castilla en 1483. Durante los siglos XVI y XVII, la Inquisición española actuó contra los judíos luteranos y brujas, y durante los siglos XVIII contra los masones y censurando libros. En 1600 el Santo Oficio juzgó, condenó y quemó en la hoguera al filósofo renacentista Giordano Bruno, y en 1633 fue procesado y condenado el genio científico Galileo Galilei por su defensa de la teoría heliocéntrica. El Tribunal Inquisidor adquirió poderes absolutos de represión sistemática y de empleo de torturas inenarrables. Se calcula que esta actividad llevó a la muerte solo en Europa a más de 1 millón de personas, la mayoría mujeres. Para la Inquisición española, cualquier persona a partir de 12 años en las niñas y de 14 en los niños podía ser responsable de herejía. Cuando el Tribunal de la Inquisición se instalaba en un pueblo, comunicaba públicamente el comienzo de sus investigaciones, solicitando denuncias y autodenuncias, dando un mes de plazo. Quien se autodenunciara tenía chance de ser perdonado. Quien no denunciara un hecho raro, pasaba inmediatamente a ser sospechoso si otro lo acusaba de encubrimiento. Por esto, era muy común presentarse a delatar a quien se odiaba bajo la protección del anonimato. Por lo general, el detenido nunca sabía quién lo acusaba ni de qué. Los tribunales interrogaban a los acusados y si no decían lo que ellos querían, los torturaban hasta que lo dijeran. A las víctimas les eran mostrados los aparatos de tortura antes que los verdugos entraran en acción. Esto surtía de efecto muy a menudo, ¿verdad? Lo esencial para los jueces era conseguir la confesión. El acusado contaba con un supuesto abogado defensor que no lo defendía, sino que lo presionaba para que reconociera y confesara sus culpas. El proceso raramente terminaba con la absolución y habitualmente con la condena. Esta se leía públicamente en el llamado auto de fe. Pero la Iglesia no castigaba a nadie. Luego de leída la condena, entregaba a los reos en un vergonzoso ejercicio de cinismo al poder civil para que fuera quien los ajusticiara. Además, la Iglesia confiscaba y se apoderaba de todos los bienes del ajusticiado. Las familias tenían que entregar los bienes de la víctima a los sacerdotes. A menudo las víctimas de la tortura eran ricas y a lo largo de la historia, esta fue una fuente vergonzosa del enriquecimiento de la Iglesia. En la práctica predominaba el espionaje. Los procesos se llevaban a cabo secretamente. A diferencia de los juicios normales, en los de la Inquisición no se comunicaba a los enjuiciados el nombre de los testigos. En muchos casos, el reconocimiento de las culpas se conseguía mediante torturas. Como castigo se utilizaban el encarcelamiento, las multas, la muerte en la hoguera y la confiscación de los bienes.
La quema de personas vivas en la hoguera era, como pueden imaginarse, el más cruel de los castigos y se practicaba ampliamente. En la confiscación de los bienes estaban interesados, por supuesto, los príncipes feudales, el clero e incluso los delatores. Todos se enriquecían a cuenta de los condenados. El auto de fe era un acto público al que acudían multitudes, donde se manifestaba dramáticamente el poder intimidatorio de la Inquisición. Era todo un espectáculo teatral que los jerarcas de la iglesia cuidaban en sus más mínimos detalles, pues para provocar en los asistentes el miedo, el respeto a la autoridad, el arrepentimiento, el rechazo y desprecio a los herejes. En él, los condenados por el tribunal abjuraban de sus pecados y mostraban su arrepentimiento para que sirvieran de lección a todos los fieles que se habían congregado en la plaza pública. Los reos eran conducidos de madrugada desde la prisión de la Inquisición hasta la capilla del Santo Oficio, de donde salía una procesión encabezada por una cruz verde, símbolo de la Inquisición. Los reos arrepentidos de sus herejías llevaban velas encendidas. Detrás, los frailes dominicos, integrantes del tribunal. Luego, los condenados a muerte por ahorcamiento o por hoguera, vestidos con la túnica llamada San Benito, pintada con llamas del infierno y rostros de condenados y llevando en la cabeza un cucurucho de cartón, también pintado con símbolos infernales. Cerraban el cortejo lanceros a caballo y representantes de las comunidades religiosas que había en la ciudad. Los primeros autos de fe fueron obra de la Inquisición Pontificia medieval. En ellos la Iglesia no ejecutaba a nadie, ya que la Inquisición era un tribunal eclesiástico y no podía llevar a cabo la pena capital. Los condenados eran entregados a las autoridades civiles, los tribunales reales, que eran los encargados de ajusticiar a los reos. Eran estrangulados previamente si eran penitentes o quemados vivos si eran impenitentes, es decir, si no habían reconocido su herejía o no se arrepentían. Un ejemplo, el inquisidor dominico Fray Roberto, nombrado por Gregorio IX, tan solo en un día hizo que ardieran 183 herejes, un holocausto agradable al Señor, como dice el relato. Tales holocaustos y hogueras humanas recorren desde la Edad Media la historia de la cristiandad, sobre todo en Europa. Incluso en vida de Goethe o Schiller, las hogueras no paran de echar humo. La quema de herejes se celebra la mayoría de las veces en un día de fiesta y la Iglesia las convertía en una demostración de su poder fáctico, en un sacrificio ritual pomposo, más atractivo que cualquier otra fiesta eclesial. Por regla general, iba precedido de una sesión de tortura que ya había sido autorizada y bendecida por el santo obispo y doctor de la Iglesia Agustín, el arquetipo de todos los cazadores de herejes del medioevo. La tortura defendía como una bendición en comparación con la tortura en el infierno. Esto existió en nombre del amor a Dios. Fue así como la Iglesia Católica se impuso salvajemente sobre muchos. El celo y el talento invertidos en la invención de horrendos artefactos sobrepasan toda capacidad de descripción. El uso de estos métodos fue aprobado por la jerarquía católica, no faltando entre ellos algunos excepcionalmente diabólicos, inventados especialmente por los humildes y santos prelados o sus secuaces con el propósito de forzar a los infelices víctimas a confesar sus herejías. Para colmo, solían inscribir las palabras gloria solo a Dios en los aparatos confeccionados para torturar y lo rociaban con agua bendita. El sacrificio humano había sido restaurado. Veamos ahora, amigos, algunos de estos infernales aparatos de tortura que el poder eclesiástico construyó en nombre del amoroso Dios. La cuna de Judas era un método terrible y pensado para obtener una rápida confesión. La cuna de Judas estaba compuesta por dos elementos, un sistema de cuerdas que elevaba al prisionero y una pirámide de madera sujeta sobre un trípode, con una punta afiladísima sobre la que quedaba suspendido. La tortura consistía en levantar a la víctima en el aire y dejarla caer repetidamente y con fuerza sobre la base del artefacto para que su ano, vagina o escroto se desgarraran.
El verdugo, además, podía controlar el dolor que sufría el afectado, controlando la altura a la que se ubicaba al prisionero. Una creativa variante de la cuna de Judas era el burrito, en donde se colocaba la víctima sentado y se colocaba un peso atado a los pies. El sufrimiento era indescriptible y podía durar días. La pera era un artefacto construido para infligir el más grande dolor al desventurado o desventurada que sufriera esta tortura. Parecería ser un inocente artefacto, casi como un juguete para niños, pero la pera estaba diseñada para otra cosa. El verdugo introducía la pera ya sea en la boca, vagina o ano, y lentamente mediante una rosca abría la pera dentro de la infortunada víctima, desgarrándole los músculos. Esta tortura duraba por muchas horas. El potro, tal vez uno de los instrumentos de tortura más usados en la historia, el dolor que provocaba este aparato era devastador. Se ataba al preso de manos y pies sobre una mesa, las cuerdas de los pies se iban enrollando a una rueda giratoria, y cada vez que daba vueltas esta rueda, se iba estirando las extremidades hasta incluso llegar al desmembramiento. Había una variante del potro en el cual el preso era desmembrado usando caballos. El tenedor de los herejes. Esta tortura no parecería tan dramática como las anteriores, pero imaginen no poder mover la cabeza por muchos días por el peligro a clavarse las afiladísimas puntas de este artefacto, independientemente que al preso se le mantenía de pie y sin dormir. La creatividad de los representantes del amoroso Dios no tenía límites. El toro siciliano. Este instrumento fue diseñado en la antigua Grecia. Era hecho de bronce sólido con una puerta en un lado que podía asegurarse y cerrarse desde fuera. La víctima era colocada dentro del toro y luego se le encendía fuego por debajo del animal. Conforme el fuego ardía, el metal se iba poniendo más caliente y la víctima se iba cocinando dentro, mientras sus gritos de agonía y dolor de la pobre víctima se escuchaban a gran distancia, ya que el toro estaba diseñado para aumentar el sonido de esos gritos y expulsar vapor por su nariz como un toro enojado. La silla era usada para interrogatorios. Afiladas puntas de hierro se clavaban en la piel del interrogado al que se sujetaba de manos y pies, aparte del gran dolor que causaba. Generalmente era usado en combinación con otros instrumentos como el aplastadedos o los torniquetes de pierna, el desgarrador de senos o el siempre útil aplastacabezas. Otros instrumentos usados fueron la sierra, la garrucha, el tonel. En este amarraban de pies y manos al preso, lo metían en el tonel, que estaba generalmente lleno de heces fecales, y se le dejaba la cabeza de fuera, la cual era embarrada con miel. Las moscas y otros insectos hacían el resto. La doncella de hierro, este artefacto para el cuello. Esta variante del potro. La máscara de burro y bozales para las chismosas. Pues la lista no tiene fin. La Inquisición comenzó la práctica de tortura en el año de 1252. En 1816, una bula papal prohibió esta práctica por fin. En un mundo sin conocimientos científicos, pues que explicaran las causas de desastres naturales y enfermedades, dominado por la religión y el pensamiento mágico y culturalmente modelado por los valores masculinos, muchas mujeres fueron vistas como brujas, responsables de catástrofes, autoras de maleficios o vinculadas con Satanás. También se las acusaba de brujería por enemistades o para quedarse con sus propiedades. Creer en la brujería fue una expresión de la cultura rural y popular. La brujería es tan antigua como la humanidad, pero es a partir del siglo XIV y XV cuando la Santa Iglesia Católica, a través de la Inquisición, se dedicó a la quema masiva de mujeres. La apertura de archivos vaticanos reveló que el 85% de los expedientes por brujería tuvieron como denunciadas a mujeres. La obsesión de las brujas fue el desarrollo metódico, organizado y planificado de un delito. No cabe duda que detrás de esta persecución encontramos el menosprecio, la desvalorización y la represión de la mujer que la Iglesia, en nombre de su moral sexual, llevó a cabo durante toda su historia.
En 1484, el Papa Inocencio VIII reconoció oficialmente la existencia de la brujería y el padre Elpidio Las Otras ahora nos dirá lo que el Papa afirmaba. Gracias, señor Villalpando. El Papa Inocencio VIII decía: ha llegado a nuestros oídos que gran número de personas no evitan el fornicar con los demonios y que mediante sus brujerías, hechizos y conjuros hacen perecer la fecundidad de las mujeres, la propagación de los animales, la fertilidad de las tierras. Esto fue lo que dijo el Papa. Regreso con usted, señor Villalpando. El periodo de mayor persecución y crueldad fue entre 1560 y 1660. Los religiosos dominicos alemanes Heinrich Kramer y Jacob Sprenger, delegados del Papa Inocencio VIII para perseguir brujas, publicaron en 1486 un libro espeluznante, El martillo de brujas, en el que proponían métodos de tortura para obtener la confesión. En este libro se puede leer que la mujer es mala por naturaleza, porque duda pronto de la fe y abjura más deprisa. Esto es justamente el fundamento de la brujería. Este libro aumentó considerablemente el número de brujas, porque ante las crueles torturas que les infligían, muchas terminaban confesando que lo eran. Para acusar a una mujer de ser bruja y de tener un pacto con Satán, bastaba una simple sospecha. No eran necesarias pruebas concretas, no había opción a la defensa y las confesiones hechas bajo tortura eran válidas. Si la sospechosa no confesaba después de ser torturada, se interpretaba como un signo aún más claro de la posesión diabólica. También hubo hombres acusados de brujería, pero en muchísima menor proporción. Es evidente que tras la quema de brujas estaba la ideología misógina de los funcionarios de la Iglesia, su desprecio y su miedo a las mujeres. En el texto Martillo de Brujas aparecen algunas de las razones con las que intentaron explicar la propensión femenina a la brujería. Siguiendo textos bíblicos y de la cultura clásica griega, los inquisidores afirmaron que las mujeres son propensas a cometer maldades extremas, haciéndose cómplices del demonio. Decían que las mujeres son crédulas por naturaleza y por eso el demonio las ataca prioritariamente, lo que habría quedado demostrado en la tentación de Eva en el paraíso. Además, por ser de lengua traicionera, las mujeres tienen capacidad para justificar engañosamente sus actos de brujería. Finalmente, las mujeres son inferiores y eso hace que su fe sea frágil y vulnerable. La palabra latina fémina que aún empleamos significa de fe menor, fe más débil. A partir de 1700 esta cacería disminuye y los asesinatos se reducen. La última ejecutada por bruja en Europa Occidental fue la suiza Anne Golding en 1782. Gracias a la evolución de la medicina se demostró que muchos síntomas que en aquella época eran considerados como posesión del demonio y conducían a la tortura y la hoguera no eran sino ataques epilépticos o de histeria. Son más de 85 papas los que pontificaron durante este periodo negro, que instituyeron, desarrollaron, utilizaron, apoyaron o simplemente permitieron esta institución. ¿Cuántos torturadores y asesinos? Y muchos han sido santificados y están hoy en la cripta de San Pedro en el Vaticano. El beatificado Urbano II consideró que no es asesinato matar a alguien en un exceso de celo en defensa de la Madre Iglesia. En 1199, Inocencio III, considerado uno de los grandes papas, promulga horrendos decretos en contra de los herejes. Inocencio IV oficializa la tortura en 1251. Durante siglos, las guerras religiosas y la Inquisición asfixiaron a Europa con intolerancia y brutalidad. También los protestantes perseguían a quienes consideraban herejes. Un tribunal calvinista, a instigación del propio Calvino, quemó en la hoguera al médico, teólogo y filósofo español Miguel Servet en 1553 en Ginebra. Servet había descubierto la circulación de la sangre entre el corazón y los pulmones y, contradiciendo a católicos y protestantes, negaba la doctrina del pecado original y el dogma de la Santísima Trinidad y rechazaba el bautismo de niños. En 1536, antes que Inglaterra se separara de Roma y naciera la Iglesia anglicana, fue estrangulado y quemado en la hoguera en Bélgica
con la complicidad del rey de Inglaterra Enrique VIII, el lingüista y sacerdote católico británico William Tyndale, acusado de herejía por traducir la Biblia al inglés, apartándose de la versión latina oficial, la Vulgata, impuesta por Roma. Las últimas palabras de Tyndale fueron: Señor, abre los ojos del rey de Inglaterra. Tan solo 3 años después, y como consecuencia del cisma anglicano, su traducción de la Biblia fue oficial en toda Inglaterra. La historia de la Iglesia Católica revela un insoportable caudal de crueldades corporales y espirituales, historia terrible y trágica escrita con sangre de inocentes durante gran parte de su trayectoria. La sangre de quienes se negaban a obedecer a los oficiales autoritarios de la Santa Sede, la sangre de personas que desaprobaban los ritos de la Iglesia, que denunciaban los atropellos del clero, que criticaban la politización de la Iglesia romana, que simplemente eran denunciados por brujería. Ningún católico honesto puede negar esta historia. Ninguno en sus cabales puede justificar los penosos sucesos que ella cuenta. Ni siquiera la suma total de obras caritativas realizadas por la Iglesia Católica en la actualidad cancela sus atrocidades contra incontables seres humanos. Ni todos los hospitales, clínicas, programas de bienestar social, retiros para fortalecer el matrimonio y otros programas sociales de la Iglesia en todo el mundo nivelan la balanza. Es imposible rectificar tan enorme mal, justificarlo, obviarlo, perdonarlo. Hemos echado una mirada sobre el pasado sangriento de una iglesia que hoy nos predica amor al prójimo, tolerancia, defensa de la vida y no al aborto. Hipocresía pura. Y muchos teólogos tildan estas crueldades de errores ocasionales. La jerarquía cristiana, casi sin excepciones, calla obstinadamente el pasado violador de los derechos humanos que registran los documentos de su propia religión. Cuando la historia juzgue a la Iglesia, no se fijará solamente en los últimos años, considerará sus 2000 o más años de existencia. Bueno amigos, con esto termino este video. Les recuerdo suscribirse al canal y darle clic en la campanita, pues para que les avise cuando suba un video nuevo. Déjenme sus comentarios. En la descripción de este video les dejo los links tanto del grupo de Facebook, al que los invito a integrarse, así como de los del podcast de La Fosa Escéptica. También pueden convertirse en patrocinadores de este esfuerzo por difundir el ateísmo, el escepticismo y el pensamiento racional. Hasta el próximo video. Un abrazo. Esto fue La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente, con Alfonso Villalpando.